Bienvenidos una vez más a su programa Voces al Aire, en su emisora comunitaria La Zona Radio. Hoy trataremos un tema muy interesante, hablaremos sobre la historia del derecho a la comunicación. Y específicamente veremos cómo lo que conocemos como telegrafía sin hilos se ha convertido en el territorio de los oligopolios, en vez de la pluralidad. Pero pasa también en Colombia. ¿Creen ustedes que cosas como la censura, la payola o las multinacionales invadiendo la órbita geoestacionaria ecuatorial con satélites también suceden aquí? Estas y otras preguntas las vamos a desarrollar en este programa y conversaremos con nuestros invitados, quienes compartirán con nosotros diagnósticos, historias, experiencias como gestores, como creadores, como productores de la diversidad cultural y comunicacional en nuestro territorio. Para que la música circule, en primer lugar, lo que suena en radio. Segundo lugar, internet. Y tercero, pues las interpretaciones en vivo, los conciertos, que serían pues como lo que más mueve. Entonces, ya está la circulación. ¿Cómo vas a dar a conocer tu obra? O ya pues hablando desde un punto de vista más económico, ¿cómo la vas a explotar? ¿Cómo la vas a vender? También contaremos con la presencia de una invitada muy especial, la abogada Gloria Elena Erazo, directora de Gremio Cultural, que nos acompañará en el desarrollo de esta historia. Gracias, César. Pues muy alegre de estar en la Zona Radio, la primera radio comunitaria de Medellín, que es producto de la organización para acceder precisamente a las telecomunicaciones. Con las redes comunitarias, en lo que yo he sabido, en este momento volvieron a ser adjudicados varias frecuencias y conozco varios proyectos que están tratando de hacer de la red comunitaria un espacio de inclusión, un espacio donde todos los artistas, sin importar el género, sino que tengan un buen material, puedan tener la oportunidad de poner a circular todas sus canciones, sus obras. Me parece importantísimo que conversemos de esta historia. Voy a empezar un poco entonces a trabajar algo de historia de las comunicaciones. En el 45 el pintor Samuel Morse envió sus palabras a través de la primera línea telegráfica entre Baltimore y Washington. Ahí nace el telégrafo. Por la cercanía geográfica nuestra de América Latina, fuimos beneficiados de manera muy rápida con estos adelantos tecnológicos. Luego Marconi sustituye esas líneas de cobre y emplea ondas. Y así se generaron las comunicaciones inalámbricas, que digamos fueron una gran revolución. De ese momento hasta ahora pues, se ampliaron de una manera geométrica las posibilidades de comunicaciones hasta el día de hoy, que el mundo es un huevito completamente rodeado de cables y de ondas y conformando una aldea global comunicada completamente. En el otro lado están las emisoras en internet. Hay más facilidad de que muestren la música y que suene música independiente, es más, de que suene música comercial, no comercial. Lo mejor del internet es que es muy abierto, entonces hay mucha oferta y mucha posibilidad de que haya una gran circulación. Después en Madrid, casi todos los países del mundo firmaron el Convenio Universal de Telecomunicaciones, haciendo nacer la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la organización que regula todos los asuntos de comunicaciones entre las naciones. Se había incluido en los catálogos de derechos el derecho a la libre expresión y el derecho a la información. Sin embargo, estos derechos cobran, digamos, otra gran dimensión gracias a estas nuevas posibilidades tecnológicas. Gloria, pero este derecho no es muy difundido, no es muy conocido, o será incluso que hoy se entiende diferente. Es decir, hablamos del derecho a la comunicación, la posibilidad de difusión, de divulgación, de exhibición. Es más, la posibilidad de que los medios sean precisamente espacio para promover la diversidad y la pluralidad. Es cierto, es un asunto tan transversal que de alguna manera se diluye. En el 69 hay un francés que es muy importante en este tema que se llama Jean Darcy, y él defiende ya, digamos, construye la idea de un derecho a las comunicaciones, porque dice que ya el derecho de la información no es suficiente y que entonces hay que apoyarse en los nuevos usos tecnológicos, las transmisiones vía satélites, y proclama la superación de los monopolios estatales de radio y televisión como estructuras emisoras únicas, porque fueron los estados los que primero usaron las infraestructuras de comunicaciones. Lo que pasa es que yo quiero contarles una anécdota que tuve con un CD que grabamos
que grabamos nosotros, la agrupación Son del Ayer. Grabamos un inédito de 10 temas y resulta que lo llevamos a varias emisoras y allí pues le echaron mano al disquito y como que fue al cesto de la basura, porque no nos llegaron a poner la primera vez, ni siquiera la primera vez. Sigamos un poco con la historia, César, para poder comprender este asunto. Empieza ahí un debate importantísimo, internacional, que duró varios años y que tiene, digamos, como un momento culmin en 1980. La UNESCO le encarga a un señor que se llama Cian McBride un informe sobre el asunto de las comunicaciones. Las reflexiones del informe McBride recogían la preocupación de muchos países, básicamente el movimiento de países no alineados, por el impacto que tendrían estos medios y el poder sobre estos medios, los oligopolios de estos medios, en la identidad nacional, la integridad cultural, la soberanía política y económica. Habla muy especialmente del respeto a las culturas y a la diversidad y hace algunas recomendaciones. Liquidar las barreras internas y externas que impiden la libre circulación y la difusión equilibrada de la información. Dice que es muy necesario garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de información, respetar la identidad cultural de cada país y el derecho a informar a los ciudadanos, y respetar el derecho de todos los pueblos del mundo a participar en los flujos de información internacional. Después de que sale a la luz el informe McBride, Estados Unidos se retira de la UNESCO y se retira manifestando que el informe McBride representa un conjunto de proyectos sovietizantes. Y se retira e inicia una campaña de desprestigio del informe McBride, de Cian McBride y de McBow, que era el director de la UNESCO en la época. Durante 10 años Estados Unidos se retira de la UNESCO debido a este informe y el resultado es que la UNESCO engaveta el informe, lo archiva. Aquí en el Parque de Río, en algunos colegas allí se ha comentado que esa cuestión de lanzar el disco, la música por la radio, eso o tiene que tener mucho dinero para poderlo lanzar ante la audiencia de las emisoras, o tiene que por debajo que mandar el billetico, estar constante llevando el billetico y le suenan el disco. De lo contrario, allí no se Realmente las cosas, digamos, se han agravado. En la OMC, los tratados de la Organización Mundial del Comercio, no se contemplan las diferencias culturales ni excepciones culturales. Siguiendo el régimen del copyright, no se reconocen los derechos morales de los autores, por ejemplo. Sin embargo, los gobiernos locales, regionales y nacionales aún no perdemos la soberanía y el ejercicio del diseño de políticas locales de protección, promoción, subsidio, circulación de nuestros bienes y productos culturales. Y creemos que ese es el camino. Bueno, pero vamos con un poco de nuestra historia. Veamos qué piensan algunos de nuestros invitados, como gestores, artistas, como productores, a quienes les ha tocado encarar el reto de promocionar sus trabajos. Es más, hacer realidad en el plano tecnológico la libertad de expresión. Después de, muy orgullosamente, de haber terminado mi proyecto musical, estando pues feliz con este producto, entonces empecé a visionar las emisoras de música popular, o sea, las que yo pensaba que apuntaban a mi género, y empiezo a tocar puertas, y pues, oh sorpresa, cuando llego y me dicen que había que pagar payola, y que tenía que pagar aproximadamente 1.700.000 pesos mensuales si quería que me sonara la música. Digamos que también hay una dualidad entre música comercial y entre música académica o proyectos, digamos, con un interés más artístico que comercial, ¿cierto? Y que simplemente los productores de radio escuchaban algo que les gustaba y lo difundían, no, y ahora hay que entrar como a otro tipo de negociaciones para que lo tuyo, no necesariamente siendo lo más bueno, sea lo que más suene. Entonces ahí hay como una pelea gigante. Eso es una sensación de conflicto, ¿cierto? Termina siendo una sensación de que hay un conflicto en Colombia entre la radio y los artistas. Hay artistas que suenan los artistas de reggaetón, suenan los artistas que pueden tener una inversión grande a la hora de distribuir su música, pero en la música independiente el asunto es distinto. El asunto es, hay que buscar unos nichos, hay que juntarlos, hay que convencerlos y hay que mantenerlos, ¿cierto? Esos nichos son muy importantes y esos nichos
terminan no siendo oyentes de radio. Es una lástima, digo, que las emisoras no les abran el paso porque no tienen con qué pagar una payola. Pues es que no es gratuito que tantas figuras que uno ve que son como más que las inflan. Es un artificio propuesto y vendido desde una estrategia de marketing, donde en esa estrategia de marketing está incluida la payola. Hay que entregarle a la gente elementos, juicios, contexto. Los medios de comunicación lo que han hecho paulatinamente es empobrecer el gusto de la audiencia. Cada vez tenemos audiencias menos preparadas en música, cada vez tenemos audiencias menos exigentes, tenemos audiencias que no reclaman cosas nuevas, y las emisoras en su afán comercial están contribuyendo a que la música tenga, digamos, ese carácter tan efímero y esa pobreza conceptual que tienen actualmente las músicas más populares. Desde una perspectiva local, ¿cómo afecta este problema la circulación en una ciudad como Medellín? Es un secreto que Internet hizo que la comprada de la música en las discotiendas bajara, porque ya todo el mundo lo que hace es que se puede descargar sus canciones y ahora muchos artistas las están poniendo libres para que todos las utilicen. ¿Eso qué hizo? Hizo que ya la industria de la música fuera movida más que todo la circulación por los conciertos en vivo. Sabemos que este panorama internacional nos mete en cuellos de botellas, afecta la relación de los artistas con los públicos, pero al respecto, ¿qué pueden hacer precisamente los representantes del Estado, cierto? ¿En qué está esa discusión hoy en día? A ver, yo entiendo que debe, por ejemplo, por medios del gobierno, que debe de hacer el gobierno hacer aparecer una constitución donde verdaderamente las emisoras, los medios de comunicación, por lo menos empiecen a mostrar tantos talentos que tiene nuestra ciudad y que los pongan a que por lo menos siquiera una vez al día hagan sonar un disquito de cada grupo. Hay grupos muy buenos, muy especiales acá. Para 1989 Estados Unidos regresa a las Naciones Unidas, pero para esa época ya el informe McBride, digamos, está archivado y engavetado. Ya se habla de acceso a las TICs y de favorecer, digamos, que todo el mundo tenga conectividad. Ese es más el discurso, no ya la democratización de las comunicaciones. Entonces Estados Unidos, que digamos promueve ese discurso del acceso, vuelve a las Naciones Unidas y se retoma desde ese punto de vista el acceso a las comunicaciones. Ahora la UNESCO regresa otra vez en Naciones Unidas a trabajar el tema de los medios de comunicación y la democratización y la cultura y la identidad cultural, y en el 2005 se firma una convención que se llama la Convención para la Protección de la Diversidad de las Formas Culturales, y hasta el 2007 la están suscribiendo 187 países. Pero esa convención no la firman dos países en el mundo, Israel y Estados Unidos. Quiere decir que los tratados de libre comercio que se negocian es en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, no tienen para Estados Unidos y para Israel la obligatoriedad de haber suscrito la convención. Quiere decir que la Convención de la Protección y Promoción de la Diversidad de Formas Culturales no obliga a Estados Unidos y a Israel, y se firma solamente en los tratados de libre comercio al margen de esa convención. Sin embargo, por ejemplo, todos los países de la Unión Europea sí firmaron la convención, y América Latina también. Quiere decir que persiste la diferencia y digamos la tensión entre quienes tienen los oligopolios de los medios de comunicación y no se quieren comprometer con la promoción y la protección de la diversidad de formas culturales y la diversidad de voces en el espectro y la pluralidad cultural. En este momento, al firmar el TLC, estamos entonces ante esa diferencia. Digamos, para nosotros distinto y sería más atractivo el TLC con la Unión Europea que con Estados Unidos por esa diferencia, porque para los países de la Unión Europea sí es obligatorio y además tiene la voluntad de promover y proteger las formas culturales nuestras, la diversidad cultural nuestra. Sin embargo, pese a que Estados Unidos e Israel no hayan firmado la convención,
los países en América Latina tienen todavía un ámbito de soberanía en el que pueden desarrollar reglamentaciones para la diversidad cultural y para proteger y promover las formas y la diversidad cultural. Y creemos que no se han desarrollado suficientemente, teniendo cómo hacerla por soberanía nacional, suficiente reglamentación para ello. Por ejemplo, se puede desde lo local, con los mismos canales públicos de televisión y a través de las radios, en la legislación nacional, promover la diversidad de músicas en el espectro. Se puede obligar a cuotas de pantalla, se puede promover la coproducción entre lo público y lo privado para la producción audiovisual. Entonces, creemos que todas esas herramientas de soberanía, de legislación y de política pública pueden desarrollarse. Entonces, lo que tenemos es un proyecto de acuerdo municipal para que se incentive la industria, ¿cierto? No para que sea dependiente del Estado, sino para incentivarla, que haya una serie de estímulos, como que se eximan de impuestos, que haya una compra de boletería, una cesión de espacios, que haga que otra vez la escena pueda empezar a caminar por sí sola. Debe haber, por un lado, un control para que se pueda circular la música de todos los artistas, y por el otro lado, que la industria privada sea autosostenible y pueda vivir sin el Estado. Le impondría a la radio comercial pasar un 30% o un 40%, un 30 o un 40% de las nuevas producciones nacionales, como ley. Entonces es como buscar un equilibrio que yo no sé si se pueda lograr, yo no creo porque eso termina siendo pues como una mafia, pues hay una situación de mucho dinero que recuperar que nadie va a soltar porque ay no, qué pesar de los músicos independientes, pues dejemos los que suenen, eso no va a pasar, pero hay que fortalecer el mercado interno cultural, hay que hacer que las propuestas que parecieran ser importantes o interesantes para el país, pues terminen haciendo una distribución local o por lo menos dentro del país, ¿cierto? No sé, gratuita por medio de la institución, ¿no? Como volverlo un poquito público, ¿me entendés? Como que la gente se diera cuenta que efectivamente no es culpa nuestra, que las canciones no suenan en radio, que definitivamente la música comercial tiene una onda en donde lo que más suena es lo que más vende, entonces el público no termina siendo muy crítico, sino que es un público que definitivamente está ligado a lo que suene mucho, y lo que suena mucho pues te va a terminar gustando mucho. Hay un fenómeno con los artistas muy famosos, por ejemplo, y es que cuando la canción nueva suena por primera vez, a casi nadie le gusta, pero de tanto oírla 7, 8, 10, 12 veces al día, uno termina comiéndose un chicle que no sabe por qué lo está comiendo, pero lo termina cantando. Pero no funciona porque finalmente son canales de distribución, y cuando los canales de distribución no funcionan, entonces la música se estanca en cierto punto. Pensemos, César, en dos ámbitos de política. Una política local, inteligente para la circulación de las músicas. Usar el medio local, que lo tenemos, para promover la diversidad cultural y para promover los debates democráticos. Y la segunda es una responsabilidad pública de los operadores de comunicación. Un operador de cable, por ejemplo, que haga su ejercicio comercial en una ciudad, debe devolverle no solamente los canales para que los grupos productores locales puedan hacer su comunicación, sino que debe subsidiar y fomentar esa producción. Tejer lazos, investigación conjunta, pensamiento cultural latinoamericano, todo esto es indispensable. Trabajar de la mano con los gremios de la producción y los gobiernos local, regional y nacional, que aunque no tienen mucha conciencia del asunto, si la tuvieran, entenderían su importancia para la democracia, para la dignidad de los artistas y la proyección de su trabajo, pero más importante, la proyección del gran tesoro cultural que tenemos como pueblo. Llegamos al final de esta emisión de su programa Voces al Aire, en su emisora comunitaria, La Zona Radio. Recuerden, esto es solo un aporte que hacemos desde las emisoras comunitarias, desde los periódicos alternativos, para que nos acompañen, espacios de pensamiento que estamos generando para ustedes. Sigan entonces con nuestra programación, porque vienen cosas muy interesantes. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Hombre, ya, yo me pongo a ver, yo conozco más de una persona ahí, digamos, empezando aquí con mi compañero Antonio, ¿me entendés? Él ya tiene varios temas de él, y se grabaron el disco y todo eso. Hombre, pero ¿qué pasa? ¿O qué cabe uno trabajar y pues sacar de la mente
quemarse las pestañas, fregando a sacar una publicidad para uno. Si uno pobre, ¿qué va a hacer? No puede salir allá. Entonces, usted no sabe qué es una música idéntica. Eso vale mucha plata, pelado. Lo que pasa es que si no tenemos que nos apoye, no hay nada. No hay nada. Entonces, económicamente, lo que estamos haciendo, no podemos entrar no apoyan las emisoras, entonces busquemos un apoyo. Debemos buscar un apoyo. A mí que me han hecho ese CD, todos los temas dicen que todos los temas son buenos, los de ese CD. En el y Parque además pura Berrío, música ñerita. en el Parque Berrío, mire, usted se para a ver talentos, oye, gente que toca una guitarra en forma.